una producción de Troop. ¿Y si les dijera que puedes crear una realidad más allá de lo que consideraste posible? Que el creer que estás solo o sola es una mentira que nos compramos de esta realidad. Que eres un regalo para el mundo por ser tú y que para que algo llegue a tu vida lo único que requieres es estar dispuesto a pedirlo y elegir recibirlo. Soy Jaro Escárcega, especialista en transformación energética y una facilitadora de conciencia. Bienvenidos a Universo Sorpréndeme. Estoy muy emocionada por este proyecto. Bienvenidos. Antes que nada me gustaría platicarles un poco quién soy y qué hago. Me llamo Jaro y desde los 7 años me detectaron depresión clínica. Desde esa edad tenía pensamientos suicidas, siempre estaba buscando formas de cómo acabar con mi vida y mis papás no podían entender por qué era eso, como que no era normal que una niña de esa edad tuviera ese tipo de actitudes y pensamientos. Entonces me llevaron con distintos psicólogos y psiquiatras, literal por 16 años. Íbamos de psicólogo en psicólogo hasta que llegamos con el último psiquiatra, uno súper reconocido, y fue cuando nos dio este diagnóstico que yo tenía depresión clínica y entonces que de por vida tenía que tomar antidepresivos. Entonces un día normal para mí ir a la universidad era cargar con mis pastillitas. Y aunque ya no tenía estos ataques de acabar con mi vida, pero tampoco era feliz y tampoco tenía ninguna motivación alguna. Mi primer trabajo cuando salí de la universidad era el único que me quiso contratar y era una consultoría de imagen. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque trabajaba de 9 a 9, ganaba un salario súper bajo. Y cuando le hablé a mi papá para contarle, me dijo, bienvenida a la vida real. Y yo dije, ¿es en serio que esta es la vida real? O sea, si esta es la vida real, prefiero morirme literal. Y para no hacerles el cuento largo, llegué un día a una sesión de una técnica energética que se llama Theta Healing. Eso fue en el 2013. Nunca me imaginé que detrás de la cortina de mis limitaciones que había vivido durante tantos años, existía un mundo energético que estaba esperando mi llegada. Entonces, cuando llegué por casualidad a esa sesión, me di cuenta que la vida era más mágica de lo que yo creía y empecé a estudiar esa técnica porque tenía años que no tenía paz. Entonces, es como, ¿qué es esto? Lo quiero estudiar y empecé a estudiarlo y empecé a practicarlo. Practicaba horas al día y empecé a dar sesiones a mis amigos, a mis amigas, y se sentían tan bien y entonces le decían a sus amigas y ellos venían a mí y ahí empecé a tener mis primeros clientes, ahí empecé a aprender y a pulir mis capacidades intuitivas, que por cierto todos tenemos, y justo eso les quiero enseñar en este podcast. Y no me quedé ahí, me dediqué a estudiar otras técnicas, empecé a estudiar sanación cuántica, cábala, budismo, o sea, yo quería investigarlo todo, saber todo. Empecé a dar sesiones 1 a 1, cursos, pláticas, una cosa llevó a la otra. Y hoy, 9 años después, soy conocida como Jaro Healing, que una persona como tú que simplemente está eligiendo una vida más grandiosa a través de contribuir, regalar y recibir a quien se deje salpicar por el mundo de las posibilidades. Entonces, tengo programas en línea para personas de otras partes del mundo, un audiolibro, un diario de sanación y he trabajado con más de 10,000 personas. Entonces, ¿qué tal si te dijera que la vida no es tan complicada como tú crees? Y no quiero que me creas a mí, quiero que pruebes. Yo te voy a compartir muchísimas herramientas con las que miles de personas han cambiado su realidad y te voy a compartir miles de cosas que me han tomado mucho tiempo, dinero y energía aprender. Pero tengo la fortuna de que me gusta lo que hago y me expande compartirlo, así que gracias por estar aquí. En este podcast vamos a hablar de varias cositas, pero las más principales son energía, conciencia, magia, milagros y posibilidades. Y me gustaría un poco profundizar en cada una de ellas, porque muchas veces hablamos de conciencia y no tenemos idea de qué estamos hablando o lo veo mucho afuera. Entonces, los milagros
son algo que no tiene explicación. Y en esta realidad siempre queremos como encontrarle explicación a absolutamente todo. Inclusive pasa algo en tu vida así súper extraño y es como, me pasó. Y no tienes el valor de decir, yo lo creé. ¿Cómo creé esta magia? Y aunque no tengas que saber cómo lo hiciste, pero el hecho que digas, ok, yo creé esto, vas reconociendo que tú eres el creador de tu realidad, ¿ok? Entonces los milagros no tienen explicación y por eso cuando, no sé, alguien se salva o cuando pasa algo súper extraño, no hay algo que lo pueda explicar. O tenía clientes que era como, es que los doctores no pueden explicar qué pasó o cómo esto mejoró porque no era posible. Eso me pasó con una persona en mi programa de 21 días, tenía un tumor y empezó en el programa y su neurólogo quería saber qué estaba haciendo porque era la primera vez que estaba disminuyendo el tumor. Entonces, cualquier cosa puede pasar y las cosas son mucho más fáciles de lo que tú crees. Y muchas veces amamos hacerlas complicadas. Pero bueno, conciencia es la capacidad que tienes para estar presente. Cuando alguien te dice no estás consciente, es que real no estás presente, o sea, no te estás dando cuenta. Es cuando eres como un zombie y ves la vida pasar. Y así viví gran parte de mi vida, porque eso nos enseñan en esta realidad como estar en piloto automático y que la vida te pasa. Pero cuando eres consciente te das cuenta que hay muchas cosas que te permiten cambiar todo lo que no te gusta y mejorar todo lo que sí. Entonces, la energía tal cual son vibraciones formadas por ondas y eso te lo puede decir la física cuántica. O sea, no es como que hayamos descubierto el hilo negro. Y magia, como que la palabra magia luego está como un poco malentendida porque hablas de magia y la gente cree que es como un hechizo o como hocus pocus y estas cosas. Pero realmente para mí la magia es este espacio donde todo sucede. O sea, donde vas tarde pero estás a tiempo. Donde te encuentras a alguien que ni tenías probabilidad de ver, pero que te lo encuentras por algo. Y a veces no es como que, por algo tan profundo, pero a veces sí requerías ver a esa persona para expandir tu universo en ese momento. O sea, no se trata de hacer las cosas tan significativas, porque lo que veo mucho es que hay gente que se dedica a estos temas energéticos y casi es como voltean y es como, es que vi estos números, o sea, quieres encontrarle significado a todo y casi agarras el tarot para saber si puedes ir o no al baño. Entonces, no se trata de eso. Se trata de que reconozcas que sí existe la magia en el universo, pero tú eres el creador de tu propia realidad. Y mi trabajo aquí es empoderarte a que tú sepas lo que tú sabes y que uses la magia a tu favor y no que seas como, que no dejes que ni el tarot, ni los astros, ni nada nadie es más potente que tú, ¿ok? Entonces, las posibilidades son las múltiples opciones que están disponibles para todos. Y posibilidades, cuando hablamos de posibilidades, como que la gente le atribuye como a todo lo bueno, pero realmente posibilidad es, por ejemplo, si vas a desayunar, una posibilidad son chilaquiles, otra posibilidad son huevos, otra posibilidad son unos hotcakes. Ahora, ¿qué es mejor o peor? ¿Los chilaquiles, los hotcakes o los huevos? Ninguno. Es simplemente requieres una posibilidad diferente en cada momento, ¿ok? Así como en el desayuno igual y a veces se te antoja una cosa. En tu vida todo es una posibilidad, porque generalmente cuando no eres consciente y no te das cuenta, no tienes esta capacidad de recibir muchas posibilidades porque tu capacidad de ver es limitada. Mientras más consciente eres, más ilimitada se vuelve la cosa, ¿ok? Entonces, hablemos un poco de energía. Y si nos vamos hasta ahorita, lo que han descubierto ciertos físicos cuánticos es justamente eso, que todo está lleno de energía, porque a veces escuchas a alguien hablar de energía y crees que es como, está como delirando tal cual, pero realmente la diferencia entre, por ejemplo, una cosa sólida como una mesa a algo que tiene mucho más espacio como una habitación, es que las moléculas se mueven más rápido y más lento en otras. Pero realmente todo tiene estas moléculas que se están moviendo tal cual. Entonces, la energía para mí es
una vez leí esto en un libro y es como la gravedad. La gravedad existe, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿la puedes ver? No. ¿La puedes tocar? No. La electricidad existe también, ¿estamos de acuerdo? Pero tampoco la puedes ver tal cual y tocar no es como que puedas hacerlo, ¿ok? Entonces, me gustaría que reconocieras que eres un ser energético en un mundo vibracional. Y otra vez suena súper cursi o hippie, pero ¿te ha pasado que, vamos a lo básico, ¿te ha pasado que estás junto a alguien que está triste y a lo mejor ni siquiera tú conoces a esa persona y te entristeces? Entonces, ¿cómo puede pasar eso? ¿Cómo cuando estás de buenas, por ejemplo? Cuando estás de buenas, todo fluye, todo avanza, como que igual y llega alguien que te cae mal y te vale, pero cuando estás de malas, como todo se complica, o sea, hasta el tráfico, todo se vuelve más complicado y todo se crea desde dentro de ti, tú creas eso y experiméntalo o acuérdate las veces que has estado de malas y las veces que has estado de buenas y percibe tu entorno, porque no es algo... cuando llegas a estas cosas energéticas, como que no es porque alguien te lo diga, no es porque yo te lo diga. Es más, o sea, no me hagas caso, pero simplemente reconoce qué piensas, cómo actúas y qué sucede cuando piensas ciertas cosas y cuando actúas otras. Entonces, el primer lenguaje es la energía, ¿ok? Las palabras tienen cierta energía, o sea, tú no hablas español, tú hablas energía. ¿Ok? Entonces, por eso a veces cuando te vas de viaje puedes como entender. De hecho, hay algo que se llama transliteración, que es la capacidad que tienes para hablar distintos idiomas, o sea, comunicarte en distintos idiomas, aunque no lo hables, pero lo entiendes. Y es una capacidad que se requiere como pulir y trabajar, ¿ok? Y como todo, la conciencia y percibir la energía es un músculo que requieres percibir y trabajar. Por ejemplo, yo cuando llegué a Theta Healing, que me ponían a practicar y yo tenía como que escanear intuitivamente a alguien y a mí me daba pánico porque yo decía, van a decir que estoy loca y yo no creía a veces lo que estaba viendo y me pasaba que había gente que era como, wow, ¿cómo supiste? O después había otras personas que era como, no, claro que no. Y después me fui dando cuenta, o sea, no se trata de que o ellos tuvieran la razón o yo tuviera la razón, pero me fui dando cuenta inclusive conmigo que muchas veces somos tan inconscientes que no nos damos cuenta realmente de ciertas situaciones en nuestra vida. Entonces, cuando yo llegaba y le decía a estas personas, veo esto, es como, no, porque ni siquiera ellos podían verlo. ¿Cuántas veces te engañas a ti? La conciencia es este lugar donde te vas dando cuenta de muchas más cosas. Por ejemplo, y siempre pongo este ejemplo en mis clases, es como cuando vas manejando y de pronto vas al trabajo, ¿ok? Y llevas en tu trabajo más de 1 año, 5 años, 7 años, y de pronto volteas a la derecha y ves un árbol gigante, hermoso, o una casa espectacular, y es como, wow, esa casa está increíble. Esa casa o ese árbol nació ayer. No, obvio no, ya estaba, pero no lo habías visto. O cuántas veces entras a una relación y de pronto te das cuenta que la persona con la que andas es muy diferente a lo que tú creías que era. Cambió, no, siempre fue así, nada más que tú no tenías la conciencia para verlo. Y lo que solemos hacer es que nuestros juicios nos limitan, mucho más, los juicios positivos nos limitan a veces mucho más que los juicios negativos. Y déjame contarte brevemente algo. Hace tiempo estaba con una clienta a la cual le robaron su cámara en una aplicación donde vendías cosas y súper chistoso porque me dijo, Haru, es que no sé qué hice mal, me robaron la cámara y ya me platicó un poco más y me contó que este señor que se veía muy bien, me dijo es que yo lo vi, se veía súper bien, súper educado, súper respetuoso y me robó la cámara, ¿qué hice mal? Y le dije, pues lo juzgaste hacia bien y dejaste de ver lo que esa persona realmente era. No todo lo que ves es lo que es, pero si puedes percibir la energía, te vas a dar cuenta de que hay cosas que no son congruentes y que hay gente que te dice una cosa, pero energéticamente es otra. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría que aprendieran, porque si tú percibes la energía y no es como que te dediques a esto, o sí, pero si tú tienes esta capacidad de percibir la energía, puedes cambiar muchas cosas en tu vida, puedes evitar muchas cosas también y puedes crear cosas
y reales, ¿ok? Entonces yo a lo que me dedico es a eso, a percibir la energía y transformarla. Ahora, la gente cree que transformar la energía, que para eso tienes que ir a un, no sé, retiro. Puede ser, pero el simple hecho de que un día, por ejemplo, estés de malas. Yo el otro día estaba de malas y dije, no. O sea, tengo muchas cosas por las cuales agradecer y ahorita no quiero estar de malas. No es que esté bien o mal, simplemente ahorita no quiero. Y en ese momento paré en seco mi actitud porque se dan cuenta que para estar de malas y estar enojado se requiere mucha energía que yo requería ocupar para mi empresa. Entonces, en el momento en el que yo tomé selección de no voy a estar de malas hoy, ahí ya cambió mi energía. Entonces, todo el tiempo estás cambiando tu energía cuando cambias un pensamiento. Tu energía cambia. Cuando te mueves, tu energía cambia. Por eso, por ejemplo, la gente que hace ejercicio se motiva mucho porque, por ejemplo, la palabra emoción es energía en movimiento. Entonces, por ejemplo, a veces tu cuerpo se queda estancado con esa energía vieja y muchas veces cuando no haces ejercicio o no te mueves, se queda ahí. Pero entonces cuando haces ejercicio, por ejemplo, estás moviendo tu energía. Entonces, muchas veces estamos moviendo la energía sin darnos cuenta. Entonces, es súper importante reconocer desde dónde funcionas. Cuando yo daba un montón de sesiones 1 a 1 y venían conmigo para transformar ciertas situaciones en su vida, me daba cuenta que ellos querían una cosa, pero su energía era otra. Por ejemplo, me decía personas, es que quiero ser mamá, pero su energía estaba en que no era cierto eso. Pero claro, como en esta realidad todo el mundo te dice que tienes que ser mamá, que es el regalo más grande del mundo, y no lo dudo para algunas personas, lo que quiero decir es que muchas veces te compras firmemente cosas y te engañas a ti mismo para vivir tu vida y conseguir cosas que ni siquiera tú quieres, ¿ok? ¿A alguien le resuena eso? Entonces, también, por ejemplo, cuando reconoces desde qué espacio funcionas, puedes darte cuenta de por qué no funcionan las cosas en tu vida. Y no es que seas una persona, o sea, la gente que viene conmigo no es como que nada funcione, pero hay veces que siempre puedes estar mejor o siempre puedes crear más. Y ahorita me vino a la mente Jeff Bezos, que es el creador de Amazon, y él decía que siempre puedes como mejorar algo en la empresa y aunque le va muy bien, siempre puedes cambiar algo para expandirte cada vez más, y es lo mismo con tu energía. Entonces, muchas veces, por ejemplo, a lo mejor ibas y buscas una relación o un trabajo o un proyecto, lo que tú quieras, pero tienes esta energía de carencia, de, por ejemplo, no lo voy a encontrar, o de escasez, de va a ser difícil, no voy a poder. Entonces, ¿cómo quieres que eso se cree y que sea y se haga realidad si tú todo el tiempo estás pensando y funcionando desde no se va a poder hacer? Entonces es como quieres una relación y ya la destruiste antes de empezar. Entonces, ¿cuántos de ustedes han estado destruyendo sus proyectos, creaciones, relaciones, dinero antes de que siquiera llegue? Entonces, todo lo que no funciona en tu vida es porque has elegido que así sea. Y hay veces que me preguntan, pero ¿cómo yo voy a elegir que no quiero que esto pase? Y te tienes que ir un poco más a fondo, o sea, no es como que no quieras, pero muchas veces implica muchas cosas. Por ejemplo, el crecer a veces implica, no sé, si quieres tener un sueldo más alto, igual y a veces implica que sacrifiques un poco más de tiempo, o implica que sí, que sacrifiques cosas que igual y no estás dispuesto a hacerlo. Entonces, ¿qué tal si a partir de ahora puedes reconocer con qué pensamientos estás funcionando, pero también qué energía? Porque no solamente existen tus pensamientos, pero también tu cuerpo tiene cierta energía guardada. Muchas veces funcionamos desde las emociones y desde los sentimientos, y entonces también eso se vuelve una limitación, y me gustaría eso hablar más adelante, ¿ok? La diferencia entre las personas que están creando cosas grandiosas y las que no es que tienen el simple punto de vista de que pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque desde tu punto de vista se crea tu realidad. ¿Qué es tu punto de vista? Básicamente lo que es verdad
para ti. Entonces, yo constantemente me cambio mis propios puntos de vista cuando me cacho estos puntos de vista limitantes. Entonces, les quiero contar una anécdota súper breve. Y el año pasado choqué y mi coche fue pérdida total. O sea, nunca había vivido algo así y fue la forma más estúpida de chocar. Pero bueno, y entonces como que yo pensaba en el proceso y decía, es que es muy complicado esto, como que seguro se va a tardar muchísimo, seguro quién sabe cuándo me den, o sea, lo del seguro, qué tal si no se resuelve. Hasta que un día me estaba atormentando con eso y súper chistoso porque la persona la cual le daba seguimiento a mi caso no me contestaba, o sea, me decía, sí, estoy arreglándolo, y así pasaron 20 días. Y hasta que un día me senté y dije, a ver, ¿qué punto de vista tengo de este? Y no los anoté, pero si les pasa esto, anótenlo si quieren. No los anoté, pero fue como, ok, que es difícil, que va a ser un problema, obvio va a ser un problema, porque realmente iba a ser un problema o yo estaba creando eso, o ese era mi punto de vista. Entonces hay una herramienta increíble de Access Consciousness, del cual Access Consciousness es una serie de herramientas y técnicas energéticas para cambiar cualquier aspecto de tu vida, del cual soy una facilitadora certificada. Pero bueno, esta herramienta que se llama interesante punto de vista, la empecé a usar. Entonces empecé a decir, ok, interesante punto de vista, que tengo el punto de vista de que esto va a ser un problema. Interesante punto de vista, que tengo el punto de vista de que esto es difícil, y así lo empecé a repetir. Entonces cuando tú usas esta herramienta, como que vas cambiando tus propios puntos de vista, y estuve así como, no sé, 10 minutos, no más, y de pronto vi que ya no tenía el punto de vista que iba a ser difícil. Y súper chistoso, y siempre me pasa esto, que para mí es muy normal, para algunas personas es como, wow, pero súper chistoso, la persona que le estaba dando seguimiento a mi caso me contestó ese mismo día, después de 20 días de no contestarme. Entonces, te has puesto a pensar que si las cosas se complican, es que a lo mejor y tienes ciertos puntos de vista que estás haciendo que eso sea así. Entonces, vamos a hacer un proceso energético que dice lo siguiente: ¿qué energía, espacio y conciencia pueden ser tu cuerpo y tú para reconocer que tú eres el creador de tu realidad con total facilidad? Y todo lo que lo impida lo puedes destruir y descrear. Solo tienes que decir sí, ok, sí, va. Entonces todo lo que lo impida, POC y POD. Y POC y POD es otra herramienta de Access Consciousness en el que como que limpiamos la energía de eso. Porque si te das cuenta, por ejemplo, todo parte desde la energía. Entonces, por ejemplo, cuando alguien te pregunta cómo estás, aunque tú no contestes, sale esa energía. ¿Te has dado cuenta cuando le preguntas a alguien cómo va tu relación y te dice que cortó, en automático sale esa energía de uy, sí está un poco de la fregada, aunque esa persona te diga, no, estoy súper bien, etcétera, sale esa energía. Entonces, lo que hago con el Pokipod, que es el punto donde se creó una energía y el punto en el que se destruye, como que vamos como disipando esa energía que te impide crear algo nuevo. Entonces, en los temas energéticos, como que no quiere decir que no te vayas a la acción. Y esto es súper importante porque a mí, por ejemplo, me encanta meditar y me encanta hacer mis herramientas y me encanta ir a sesiones. He ido a sesiones de todo lo que tú quieras. Si quieren, después hablamos de esto. Pero es como, hay veces que no se cambian las cosas en una sesión, se cambian en el momento en el que tú eliges que cambien. Y hay cosas también que toman tiempo. O sea, a veces quieres, no sé, haces una meditación de la abundancia y ya quieres que entonces te contraten mañana. No, así no funciona. O sea, te va a ayudar esa meditación a crear ese espacio en ti, pero también tienes que moverte y que irte a la acción. Entonces, en esta realidad nos enseñan a hacer, ¿no? O sea, como haz, medita, sube, baja, pero no nos enseñan a hacer. Y la gente cree que mientras más hace, más es. O sea, inclusive ve en esta realidad cómo funciona. Mientras más maestrías, más carreras, más doctorados, eres un fregón. Pero si no terminaste ni la prepa, por decir, eres un tonto. ¿Qué tal si te dijera que no es así? O sea, que tú por ser tú ya eres.
ya eres alguien. Ahora puedes elegir una carrera, puedes elegir un trabajo, puedes elegir, pero no es que te falta y no es que porque más hagas, más eres. Entonces, ¿cómo sería si a partir de hoy te dieras cuenta que tu vida no se basa en lo que haces, sino en lo que tú eres? Y mientras más seas tú, más recibes de esta realidad. Mientras más eres tú, porque eres como un diamante en bruto. Eres como un dinosaurio en peligro de extinción. O sea, no existes. Entonces, tu energía es como única y tu energía en el mundo crea cosas únicas que solo tú puedes hacer y crear. Por eso cuando te llega a lo mejor una idea, es porque tú eres la persona indicada para darle vida, por ejemplo, a ese proyecto o ese trabajo. Y lo que solemos hacer es que nos comparamos y creemos que alguien es mejor que nosotros o peor que nosotros cuando eso no existe, porque cada quien es diferente, ¿ok? Entonces, en estos temas energéticos les voy a compartir un montón de herramientas para que las usen. Si no las usan, no funcionan, como lo de interesante punto de vista. Y conforme más vayan usándolas, más pueden ir cambiando su realidad. O sea, yo me doy cuenta de que hay cosas que se cambiaron al minuto que empecé a usar una herramienta. Hay cosas que no, que me han tomado años, pero generalmente también nos compramos el tema del tiempo de esta realidad y queremos todo ahorita. Y es como si tú siembras la semilla de una lechuga y al otro día llegas y preguntas, ¿y dónde está mi lechuga? Porque yo aquí sembré mi semilla. Pues no, así no son las cosas. Hay cosas que requieren tiempo, dedicación y constancia. Y lo mismo con la energía. Entonces, ¿qué tal si a partir de ahora empiezas a cada vez ser más tú? ¿Y cómo haces eso? Simplemente puedes empezar con la pregunta, ok, si estuviera siendo yo, ¿qué elegiría? ¿Iría a este lugar? O sea, ¿yo realmente quiero ir al cine o simplemente lo estoy haciendo por compromiso? Y elegir no ir, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces en esta realidad como que nos enseñan a tenemos que quedar bien. Si no vas, a lo mejor me conviene ir, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer durante este podcast es como ir saliendo del deber ser con procesos energéticos, herramientas energéticas que también les voy a dejar de tarea como la del interesante punto de vista y que vayan cada vez siendo más grandiosos y más posibilidades para todos, ¿ok? Porque es como si tú volteas a ver cuando está lloviendo, todos los árboles reciben la lluvia. O sea, ¿y qué tiene que hacer el árbol para recibir la lluvia? ¿Se tiene que portar bien? No, simplemente es un árbol y ya, y recibe la lluvia. Y no le tiene que dar nada a cambio a nadie. Entonces, ¿cómo sería si a partir de hoy te das cuenta que eres un ser infinito y limitado que puede serlo todo y recibirlo todo? Y por último, para cerrar con este tema de que eres un ser infinito y limitado, tú como ser infinito y limitado percibes, sabes, recibes y eres. Pero en esta realidad nos enseñan a funcionar desde los sentimientos, pensamientos, emociones, sexo y no sexo, que eso era lo que les quería explicar en un inicio. ¿Se acuerdan que les dije que muchas veces cuando funcionas desde tus pensamientos, sentimientos y emociones no estás presente, es decir, no estás consciente? Y es como en esta realidad nos enseñan a funcionar. Y conforme más te das cuenta, es que, por ejemplo, hablando de los pensamientos, te das cuenta cuando alguien te dice, oye, ¿te acuerdas de esta situación que pasó hace 5 años? ¿Qué haces? Como que te vas a acordarte y en automático dejas de estar presente aquí. Entonces, muchas veces cuando vives en tus pensamientos, dejas de ver lo que realmente está pasando. O sea, ¿cuántas veces, por ejemplo, estás en un lugar increíble, estás de vacaciones y tus pensamientos a lo mejor estás preocupado, por ejemplo? Entonces dejas de estar ahí en ese lugar y ¿qué pasa? Dejas de recibir de ese lugar, dejas de recibir de la playa, dejas de recibir. Y les digo algo que hasta de la cosa más fea puedes recibir, si estás dispuesto a recibir. Entonces, los 4 elementos de ti como ser infinito y limitado son percibir, saber, ser y recibir. Entonces, están los armónicos altos de ser infinito y los armónicos bajos de ser infinito. Por ejemplo, de los pensamientos, el armónico alto es el saber, y cuando estás funcionando desde ser finito, funcionas de tus pensamientos, ¿ok? Pero cuando estás funcionando desde tu ser infinito, funcionas desde tu saber. ¿Te has dado cuenta que el saber es muchísimo más rápido que el pensar? O sea, es como cuando te acuerdas de algo, es como, ay, te tardas años. Y el saber es como instantáneo, ya sabes.
por qué sabes no importa, pero sabes y te llega esa información. Entonces hay muchas cosas, por ejemplo, hoy en día, que mientras menos funciono desde mis pensamientos y más funciono desde mi saber, sé cuando me están mintiendo, sé cuando algo no va a funcionar, sé cuando algo sí va a funcionar. Claro, porque ya tengo experiencia, pero tus pensamientos lo único que hacen es enredarte e ir en círculos y no te sacan de esta realidad. Por ejemplo, yo tengo una empresa, tiene 2 años y la abrí porque no me quedó de otra. Ya tenía pésimo servicio y fue cuando creé Haru Healing. Y entonces mis contadores dicen que no es normal, o sea, como tanto la cantidad de dinero que entra hasta cómo funciona. Y lo que hacen es que lo quieren hacer lineal y como que quieren hacer que mi empresa sea lineal. Mi empresa no es lineal, pero para tú poder arreglar algo en tu vida o cambiarlo o transformarlo, tienes que salirte de este mundo lineal, porque en este mundo lineal la mayoría de la gente está, con todo respeto, jodida como yo estaba hace unos años, ¿ok? Entonces, ¿qué tal si te das cuenta que eres más allá de esta realidad? Entonces, eso es con los pensamientos, ¿ok? Ahora, los sentimientos. Cuando tú funcionas desde tu ser finito, funcionas desde tus sentimientos, cuando estás en tu armónico bajo. Pero cuando funcionas desde tu armónico alto, es decir, como ser infinito, funcionas desde percibir. Una percepción es súper fugaz y muy rápida. Entonces, generalmente los sentimientos son sensaciones que llegan a nuestro cuerpo, ¿ok? Y puede ser cualquier cosa. O sea, de pronto la energía es tan extraña que de pronto puedes estar con alguien que está angustiado y tiene una mezcla de energías, entonces tú la percibes en tu cuerpo como un sentimiento, pero quien realmente siente es tu cuerpo, ¿ok? Quien realmente siente esa angustia es tu cuerpo. Tú como ser infinito y limitado estás percibiendo esa tristeza. Y déjame explicarte por qué esto es importante. Porque cuando tú dices, yo me siento triste, cada vez que dices yo me siento de esta forma, yo me siento inseguro, yo me siento bloqueado, lo bloqueas literal en tu cuerpo, porque solamente estás percibiendo eso. Por ejemplo, que yo perciba tristeza de alguien más no significa que yo esté triste. Eres como un real Bob Esponja del universo, absorbes todo. O sea, la energía es como tan fácil de absorber. Entonces muchas veces estás con alguien que está de malas o estás con alguien que es negativo y de pronto tú empiezas a percibir eso y dices, ay, me siento mal o ya estoy enojado o me estoy enojando. Entonces, los sentimientos son real sensaciones, pero que hacemos emociones, ¿ok? Entonces espero no hacerlos bolas, pero con el tiempo me van a ir entendiendo. Entonces, las emociones, por ejemplo, el armónico alto, cuando tú funcionas desde un ser infinito, funcionas desde el ser. O sea, la gente hace emoción para comprobar qué está haciendo. Por ejemplo, cuando alguien fallece, para demostrar que esa persona te importa, es como, ok, entonces me tengo que poner triste, estoy triste, esa es mi emoción. Entonces, puedes elegir ser o puedes elegir tener emociones que prueban cuánto ser eres. Entonces, en esta realidad usas las emociones para probar que estás siendo, ¿ok? Y este es un poco, no quiero decir complicado, pero el armónico alto de recibir es el sexo no sexo, porque lo que solemos hacer en esta realidad, y no es como que literal tengas sexo con alguien, pero cuando estás funcionando desde el sexo y no sexo en esta realidad, y entonces cuando funcionas cuando eres un ser infinito y limitado, funcionas desde el recibir, y cuando funcionas como ser finito, funcionas desde el sexo y no es como que real tengas sexo o no tiene nada que ver con eso, pero generalmente cuando te pones en la posición de yo no tendría, sexo con esa persona, no estás recibiendo. Entonces, pero eso lo hacemos como con todo. Por ejemplo, te recomiendo que vayas a una tienda y te pongas justo lo que nunca te comprarías. Y entonces, no es que literal te lo compres o te lo lleves, pero es como estar dispuesto a recibir todas las energías que el universo tiene para ti. Y bueno, entonces, esta es una pequeña clase y espero que cada vez más funciones desde tu ser infinito y menos desde tu ser finito. Y te recomiendo que te pongas el cinturón porque va a ser un recorrido súper divertido. Gracias por estar aquí y no olviden seguirme en mis redes sociales @HaruHealing. Nos vemos pronto.
Universo, sorpréndeme. ¿Qué más es posible?